Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Fuera de Lugar es una producción nacional independiente de Efraín Cruz, certificado número 44. Todos los días el mundo nos presenta noticias, cada quien da su punto de vista, pero como yo nunca soy políticamente correcto, siempre estaré fuera de lugar. Un gran saludo para todos ustedes y de esta manera comenzamos un episodio más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Bueno, nosotros aquí compartiendo una semana más con Venezuela bien golpeada luego de estos dos terremotos del pasado 24 de junio, donde a las 6 de la tarde cambió la historia de Venezuela y bueno, de tantas y tantas personas, como lo hablábamos en el episodio anterior, que hemos perdido familiares, amigos, en una situación tan difícil y donde en 39 segundos cambió todo. Pero esto es una realidad que debemos trabajar, entenderla, vivirla, pero también superarla. Por eso quiero agradecer a las personas que se conectaron con nosotros la semana pasada en ese episodio con nuestra querida psicóloga Josefina Cediles, el duelo, cómo manejarlo en una situación tan compleja como esta, porque hablamos de duelo por las personas que perdimos, pero además quienes perdieron su hogar, quienes perdieron sus empleos, quienes perdieron cosas materiales. Todo eso forma parte de un duelo. Si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlo, vaya, búsquelo en todas las plataformas de podcast de Fuera de Lugar o en Google si lo quiere buscar también. Fuera de Lugar Venezuela, el duelo. Y allí van a poder escuchar este episodio que nos da tanta información y donde pudimos conversar tanto, no solamente con Josefina, también con Saúl Villasmil, Verónica Oliveros y Jared Castro, de cómo manejar desde distintas maneras, incluso la salud, como lo explicaba Saúl, que nos puede generar enfermedades como el cáncer si no manejamos bien el duelo. Entonces es muy importante todo esto. Por supuesto, yo quiero agradecer a quienes están conectados hoy con esta información, porque seguimos trabajando por Venezuela, nuestro programa con varios cambios por ahora, dirían por allí, aunque es una frase pavosa, pero lo que buscamos es en estos momentos hacer de alguna manera contención y apoyo emocional con herramientas, por supuesto con nuestros especialistas, porque esa es la idea, que usted escuche cada episodio y se quede con herramientas que le funcionen para llevar toda esta situación. Hoy una amiga de la casa, como siempre, que no solo nos da ánimo, sino herramientas para seguir, porque nuestro episodio de hoy es ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya pasó, ya estamos 3 semanas luego de estos terremotos, pero tenemos que reconstruir, tenemos que seguir ayudando también, porque hay muchas personas que en este momento siguen en las calles, siguen durmiendo en carpas o están en parques, en lugares públicos o en sus hogares con miedo por toda la situación que evidentemente trae un terremoto como estos dos, llamados doblete sísmico. Así que hoy nos va a acompañar, bueno, de una vez se los digo, nuestra querida Rosaura Torres, coach, profesora universitaria, autora del libro Encárgate de ti, porque con Rosaura vamos a conocer todas estas herramientas y cómo las vamos a utilizar para poder salir adelante. Evidentemente esto no va a cambiar la realidad, es aceptar la realidad y comenzar a reconstruirnos. Así que un episodio importantísimo. También tenemos que felicitar porque la vida sigue y parte de eso es honrar la vida, y tenemos que hoy honrar la vida de nuestro querido brujo que la pasada semana estuvo de cumpleaños. Por supuesto lo vamos a acompañar y abrazar en este episodio. Ya el tarot vendrá dentro de pronto, viene de pronto. En el episodio de hoy no vamos a tener horóscopo, pero bueno, ayer, brujo, ahorita vamos a hablar con el brujo sobre este Mercurio retrógrado que sigue. Además también, de una vez y sin más preámbulo, tengo que presentar al único, al equipo, al que cobra en especies, el equipo Fuera de Lugar, y comenzamos, bueno, con nuestra chef, la que siempre nos pone sabor y sazón en cada episodio, que también ya estamos por volver con nuestras recetas para todos ustedes, nuestra querida Maybeth Pérez. Bueno, mi Maybeth, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Lugar. Un abrazo apretadito para cada uno de nuestra audiencia y por supuesto a mis compañeros del día de hoy con quien tengo el gusto de compartir este episodio. Sabemos, mi querido Efraín, que el momento que atraviesa Venezuela se siente como una prueba de fuego, un proceso lento, a veces difícil de digerir, aún no lo creemos. Pero como bien sabemos, y eso pasa en la cocina, los mejores platos no se hacen con prisa, requieren paciencia, fuego lento y el corazón puesto en cada paso para ayudar en este caso a cada uno de nuestros hermanos. Hoy más que nunca necesitamos nutrirnos de esperanza y fortaleza. Por eso me hace muy feliz contar con la presencia de nuestra invitada de hoy, mi querida y admirada amiga Rosaura. Sé que ella nos ayudará a encontrar esa receta emocional necesaria para afrontar los días por venir, esas herramientas prácticas para saber cómo procesar lo que sentimos en este momento, cómo lo vamos a cargar, cómo lo vamos a llevar y sobre todo cómo lo vamos a liberar. ¿Qué hacer cuando el panorama parece incierto, sin duda alguna? Sin embargo, antes de comenzar tenemos un ingrediente muy especial en la mesa de hoy. Claro que sí, celebramos la vida de nuestro José el Brujo. ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! Que la vida siga siendo ese sazón que nos llena de alegría y que este nuevo año te traiga cosas buenas y sobre todo cosas muy ricas. Así que un abrazo apretadito, mi querido José, para celebrar estos 154 años, dice Efraín. Bueno, así es, mi chef. De verdad que hay que seguir unidos, ayudando, que es tan importante, y no olvidarnos de todas las personas que en distintas partes de Venezuela, La Guaira, Caracas, Maracay, Valencia, Tucacas, también el Junquito, Choroní. Hay muchísimos lugares en Venezuela donde lamentablemente este terremoto afectó y debemos ayudarlos, buscar apoyar de cualquier manera. Podemos hacerlo. Pero bueno, como les dije, hay que seguir saludando y no quiero dejar de hacerlo con una amiga de la casa que hoy, bueno, va a estar en este episodio acompañándonos. Estuvo la semana pasada y en este repite, por supuesto, para, bueno, sus conocimientos también, aportar y ayudarnos a dilucidar mucho de lo que vamos a hablar con Rosaura, nuestra querida Opel Idol 2017, Verónica Olivero. Mi Vero, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludar a toda nuestra maravillosa audiencia en esta nueva semana. Un placer enorme estar aquí con ustedes y por supuesto conectar de una vez con este equipo de lujo. Un abrazo para ti, Efraín, Maibet, y un abrazo súper especial y gigante de feliz cumpleaños para nuestro querido Brujo. Sé que iniciaste esta nueva vuelta al sol de manera excelente, mi querido, y que sigan lloviendo las bendiciones para ti. Precisamente hoy, muchachos y amigos que nos escuchan, queremos reflexionar sobre algo vital: la importancia de buscar y activar herramientas resilientes que nos permitan seguir adelante, buscando superar los retos que se nos presentan diariamente y que se han visto de alguna manera afectados por esta situación que estamos viviendo. La resiliencia no es solo resistir, es transformarnos y encontrar soluciones prácticas para el día a día. Y para conversar a fondo sobre esto, hoy nos acompaña una invitada espectacular, una gran amiga de la casa que siempre nos trae información de muchísimo valor y que nos va a dar ese impulso que necesitamos para arrancar con todo. Así que pónganse cómodos, abran bien los oídos y disfruten de este espacio que preparamos con tanto cariño. Así es, Vero, razón tienes. Es importante seguir. No podemos bajar la guardia en estos momentos cuando a veces sé que provoca, pero nos toca seguir, señores. También no podemos dejar de saludar a otro por allí que ustedes, bueno, preguntan. La semana pasada también estuvo con nosotros y hoy repite, que sigue formando parte como siempre del equipo Fuera de Lugar, con quien siempre bromeamos de su vida, con nuestro querido Marcos Campos. Marcos, bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Efraín, estimados oyentes, encantado de estar aquí con ustedes acompañándolos en un nuevo episodio de Fuera del Lugar
Y bueno, en especial quiero saludar a mi querido José Aparicio, el brujo, que estuvo recientemente de cumpleaños, 824. Bueno, yo espero poder seguir sus pasos y llegar a esa edad con esa magia y con esa energía tan especial que nos regala siempre nuestro querido brujo. Bueno, saludar también a Maybeth, a Verónica, que está también con nosotros en esta oportunidad. Y bueno, queridos oyentes, espero que nos acompañen. Aprovechen este tema de hoy, que está súper interesante, sobre todo por lo que se ha vivido después de los sismos del 24 de junio. Y bueno, tenemos que tratar de seguir sumando un granito de arena. Tenemos que pensar mucho en el concepto de reconstrucción. Y bueno, qué mejor manera de escuchar estos temas que me parecen tan interesantes en esta oportunidad con nuestra querida invitada Rosaura Torres, quien es una excelente coach y muy atinado a su tema. Y después el tratar de rehacer la vida, imagínate. Qué tema tan interesante con todo lo que estamos viviendo. Así es, Marco. Mire, eso es importante decirlo, que no crean que es que se nos va a olvidar el cumpleañero. No, bueno, pero aquí que está de último, pero no por menos importante, sino para que escuchara todos estos deseos que tenemos para él. Y de una vez saludamos al único, al que, bueno, como siempre nos trae mucho en este programa, datos e información importante, nuestro querido José Aparicio. El brujo. Brujo, ¿cómo estás? Gracias Efraín, saludos Maybeth, saludos Verónica, gracias a todos por felicitarme por el día de mi cumpleaños y por darle gracias a Dios porque estamos nuevamente juntos, compartiendo. Pronto estaremos haciendo la rueda zodiacal, así que mis queridos radioescuchas, no se crean que se van a librar de eso. Gracias por las felicitaciones que recibí por el día de mi cumpleaños. No es como dice Marco, que yo cumplí 824 años. No, fueron 154. Yo soy joven todavía. Les recuerdo que Mercurio está retrógrado en el signo de Cáncer y va a estar retrógrado hasta el 23 de julio. Vean cómo nos afectó a todos aquí en el país, porque Venezuela es de signo Cáncer. Y bueno, lo importante es salir adelante, luchar y establecernos como un buen país como lo somos. También tenemos que darle la bienvenida a nuestra querida Rosaura, que nos acompaña en el día de hoy. Es esa gran amiga que particularmente yo quiero y admiro mucho. Bueno, sin más, señores, bienvenidos a su programa Fuera de Lugar. Así es, mi brujo, como dice, honrar la vida es importante. Por eso, bueno, queremos felicitarte, por supuesto, por estos 154 años que cumples. Pero bueno, señores, como les dije, tenemos que seguir apoyando a Venezuela. Y no solamente la gente que está en Venezuela. Este tema de hoy da para muchísimas personas. No importa el país donde usted esté y se encuentra en estos momentos, porque, bueno, usted pudiera estar pasando por una situación bastante parecida, ¿no? Terminó alguna relación profesional, laboral, de amistad. ¿Y ahora qué? Al día siguiente nos preguntamos, ¿y ahora qué? Bueno, hoy vamos a conocer todas esas herramientas. Por supuesto, Carlitos en los controles ya se está agarrando la cola. Eso quiere decir que hay que ir a música. Sí, en momentos como este también la música nos permite relajar, vibrar de una manera diferente, que también nos hace falta en momentos duros como estos. No se sienta mal. Yo sé que es difícil, pero como lo dijo la semana pasada Josefina, el ánimo es fundamental para todo esto y para poder salir adelante. Así que, señores, de una vez, hoy tenemos noticias. Sí, ha pasado mucho en Venezuela y el mundo, y se lo vamos a contar hoy en nuestro resumen noticioso. También una invitada de lujo, como les digo, nuestra querida Rosaura Torres, y por supuesto toda la buena vibra y energía que trae para ustedes en los próximos minutos el equipo, el del único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Y regresamos con muchísimo más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Así es, bueno, poniéndole energía con esta música que también buscamos, como le decimos, darle ánimo. No es fácil, no es una tarea que podamos hacer de la noche a la mañana. Como bien lo dije en la parte anterior, nuestra querida Josefina Cediles en el episodio de la semana pasada nos explicaba que tenemos que comenzar por la aceptación de todo lo que ha pasado. Es un proceso, y si usted siente que no puede solo, bueno, nos puede escribir también a nuestras redes sociales, porque allí va a poder encontrar, si quiere, el contacto de alguno de nuestros invitados, pues con todo gusto. En mi Instagram pueden hacerlo, el Efra Cruz.
allí me pueden escribir y con todo gusto les doy el contacto de cualquiera de nuestros invitados para que pueda entrar en contacto con ellos, porque muchas veces es difícil hacer todo esto. Pero bueno, señores, usted como siempre se preguntará, ¿y cómo llego para yo poder escuchar este programa cada semana de una manera formal? Porque quizás llegó por algún link de nuestros invitados, de Maybe, de Vero, de Marcos, del Brujo. Bueno, es muy sencillo. Usted tiene que descargar en su celular o computadora completamente gratis, es importante decirlo, las siguientes aplicaciones, cualquiera de ellas: Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Deezer, Player FM, Podbean, Amazon Music y por supuesto iVoox. Estas con música. Pero bueno, si usted no quiere escuchar la música y quiere solamente la información, es muy fácil. Puede hacerlo también en Spotify o YouTube en el canal Fuera de Lugar Venezuela. Ahí está todo y cada uno de los episodios que a lo largo de 9 años hemos traído para todos ustedes. Pero bueno, señores, ahora sí, como les dije, tengo que comenzar esto contándoles porque ha pasado de todo. No solamente estos lamentables terremotos en el mundo, siguen pasando cosas y en Venezuela en las últimas horas ha ocurrido mucho, pero eso lo vamos a conocer de una vez en nuestro resumen, porque les traigo todo lo que trae Venezuela y el mundo esta semana. Esto es lo que está pasando en el mundo entero. A continuación, las noticias al minuto. Así es, y comenzamos de una vez con las noticias. Tras el devastador doble sismo el pasado 24 de junio, la gestión y distribución de la asistencia humanitaria crítica en el país está siendo controlada de forma directa por el equipo de respuesta para asistencia ante desastres del gobierno de los Estados Unidos, que además cuenta con el despliegue de fuerzas aliadas internacionales, entre ellas las delegaciones de Israel, que participan en la logística de seguridad y rescate en zonas claves de colapso. Mientras tanto, el balance oficial asciende ya a más de 4.900 fallecidos y miles de refugiados en campamentos transitorios supervisados. Bueno, por supuesto seguiremos ampliando esta información cada semana. También les tengo que comentar que la Organización Mundial de la Salud mantiene sus alertas activas debido a un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo. Los equipos sanitarios internacionales se encuentran desplegados a contrarreloj para frenar el ritmo de los contagios en una de las regiones más vulnerables del continente africano. Otra noticia muy importante: ayer, a través de comunicados separados en la red social X, Dinora Figuera desde el exilio y Jorge Rodríguez en representación del Parlamento en Caracas anunciaron una hoja de ruta conjunta que iniciará el próximo 1 de agosto para atender la crisis institucional y humanitaria. El movimiento, clave en el panorama político actual sin Maduro en el poder, fue compartido además en redes por el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, mostrando de esta manera su respaldo y el de Washington para esta negociación. Bueno, veremos aquí qué ocurre con todos estos movimientos políticos en Venezuela. También les digo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso la reanudación de las acciones militares y el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Esto a pesar de los bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses. Trump matizó en sus redes sociales que un acuerdo con Teherán aún es posible. Y para terminar, tenemos que comentarles que la legendaria cantante británica de pop y rock Bonnie Tyler falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en Portugal. El deceso confirmado por su entorno familiar debido esto a complicaciones de una operación intestinal. Por supuesto, para quienes la seguían, sí era una era dorada en la historia de la música, con himnos inmortales como Total Eclipse of the Heart, que será el tema con la que vamos a recordarla. Vamos a música y venimos con muchísimo más de este especial del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Ya volvemos. Estás en sintonía de Fuera de Lugar. Y regresamos con muchísimo más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Bueno, como lo venimos hablando desde el inicio y luego de todas estas noticias que, bueno, lamentablemente no todas son las que esperábamos, pero hay otras que sí, que nos dan ánimo a los venezolanos y a todas las personas que nos quieren a lo largo del mundo para seguir adelante en la reconstrucción, porque precisamente de eso es lo que habla este programa de hoy. ¿Qué hacer luego de situaciones como esta, de este
este terremoto que lamentablemente se llevó tantas vidas, se llevó bienes, muchas personas perdieron su empleo, su hogar, y todo esto debemos comenzar a reconstruir. Y muchos se dirán, pero si perdí todo, ¿qué hago? Si perdí un familiar, si perdí amistades, si perdí el empleo, si perdí mi casa, si perdí mi carro, si perdí cualquier cosa que para usted sea importante, ¿ok? Y aquí debemos estar bien atentos a esto. No es porque sea material o no, no es importante. Todo es importante y todo esto lleva un duelo. Por eso les digo desde el inicio que busquen de escuchar la entrevista de la semana pasada con la psicóloga Josefina Cedile, y ahora por supuesto este episodio, para que usted pueda entender el proceso y por supuesto con lo que vamos a venir en los próximos programas. Pero de una vez y sin más preámbulo, tengo que presentar, bueno, a nuestra invitada especial en este episodio, hablando de cómo seguir. Vamos a presentarla oficialmente. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. Fuera de lugar. Bueno, señores, como venimos hablando desde el inicio del programa, ¿qué hacer después de? Porque uno habla y dice, ajá, el día después, ¿qué hago después de? Por ejemplo, yo les pudiera decir de mi caso, estás en un duelo. ¿Qué pasa después? ¿Qué haces después? Y no solamente después, porque no es que te sientas, voy a pasar el duelo y después voy a hacer algo. ¿Qué haces con tu vida ese día de? Que pudieran llevarlo por ahí. Bueno, señores, una amiga de la casa, quien nos da herramientas para seguir adelante, quien nos da ánimos, nuestra querida Rosaura Torres. Rosaura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Efraín, por la invitación. Bueno, es muy importante eso que estás mencionando, porque la teoría que explica la neurociencia dice que el cerebro siempre necesita completar. Cuando hay unos vacíos, el cerebro intenta reconstruir esa parte que falta. Por lo general, así como te hace esa trampa, ¿verdad?, de querer completar, muchas veces lo rellena con otra cosa. Si lo rellenas de miedo, si lo rellenas de falta de oportunidades, muy probablemente vas a entrar en una fase de angustia, una fase de desasosiego, porque tú sientes que no va a haber nada bueno en ese después. ¿Qué es lo que necesitamos? Mira, como nosotros sabemos que el cerebro siempre completa, pero no siempre completa lo que tú esperas. Hay autores que dicen que el cerebro te miente todo el día, y si el cerebro te está mintiendo todo el día, es un juego perverso y muy fácil caer en él. A veces tú vas caminando y viene alguien y no te saluda, y tu cerebro construye toda una historia que no tiene nada que ver con la realidad. En consecuencia, para que seamos un poco más sanos desde el punto de vista de tener la vida que creemos que merecemos, ¿verdad?, es importante saber que la realidad se construye. Y se construye no con pensamientos, sino con acciones. Cuando tú quieres hacer algo, tienes que traducir eso en pasos. Tienes que traducir eso en metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando las metas no se construyen, tú dejas que tu cerebro vuele y construya solo. ¿Y qué pasa con eso? Que corres un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que te frustre, que dices, no, pero a veces tú dices, bueno, pero es que yo quiero hacer deporte. Y vas la primera vez y al segundo día te duele todo. Entonces, viste, yo sabía que no podía, no sé qué. Y no entiendes que hay cosas naturales. Emprender implica un nivel de esfuerzo. Emprender significa que no todas las cosas te van a salir bien. Emprender significa que las que te salgan mal, eso era una probabilidad, la tienes que asumir, ¿verdad? Y eso, entenderlo, a veces cuesta, porque si tú tienes altas expectativas y no las satisfaces, ¿qué va a pasar? Te vas a frustrar. Y cuando te frustras, sientes que todo de ti está mal, y eso no es verdad, y es una nueva mentira que te dice tu mente. Ahora, cuando se trata de un duelo, porque hay una persona que se fue y ya no está, hay un espacio que no se está cubriendo, porque ya esa persona no está, y por supuesto es lógico que te sientas mal, que te sientas triste, que la extrañes, y es un proceso natural. ¿Qué pasa? Hay que esperar que el tiempo haga que ese espacio se cubra con otro tipo de relaciones. Tú decías antes, bueno, qué importante han sido tus amigos, el tema de tener una gente que yo la denomino una red de apoyo. Cuando tenemos una red de apoyo es más fácil transitar por esos duelos. Sin embargo, es importante tomar conciencia cómo vamos a empezar a encargarnos de nuestros pensamientos. Es decir, cuando empieza ese saboteador a decirte las cosas que tú mismo has creado, pero que a la vez te hacen daño. ¿Cómo tú haces para convertir esos pensamientos en posibilidades? ¿Cómo lo haces para construirlos en metas? ¿Cómo haces para cortar esas metas, para celebrar los pequeños pasos? Porque a veces tú quieres adelgazar 30 kilos y entonces te propones 10 kilos semanales y eso no es factible. Entonces cuando llega la semana tú dices, no lo logré, y eso no es verdad. O sea, lo que pasa es que tus expectativas se sobreestimaron, y ese es otro problema, que es distinto a lo que te planteaste. Entonces, si tú te planteas metas realistas es que evalúes de verdad el contexto donde estás, y tú dices, mira, yo no puedo 10 kilos, yo puedo bajar 300 gramos semanales, y es muchísimo más probable que lo logre. En consecuencia,
Cuando tú dices, ¿y qué va a pasar después? Va a pasar lo que tú decidas hacer. A ver, Rosaura, muy interesante esto de la neurociencia. Tú hablas de que el cerebro busca completar ese vacío. Y hablaba justamente de ese cerebro saboteador. Sin embargo, ¿puede uno igualmente completar ese círculo, cerrar esa gestal, como también se le conoce, con actividades positivas? Absolutamente, pero tienes que aprender a programarte, ¿me explico? Porque hay gente que es absolutamente pesimista y que no ven nada positivo en ningún escenario. Cuando estás tan intoxicada y además buscas reforzadores externos, es decir, ves la noticia peor, te asomas y entonces está nublado, tú no puedes ver un cielo nublado bellísimo porque tú necesitas ver el caos. Cuando tú estás caotizado, es un problema que tú tienes que resolver primero dándote cuenta cómo es que creaste ese nivel de situaciones que congestionan tu mente y que te impiden avanzar. Muchas veces eso sucede porque creciste en una familia caotizada, ¿verdad? Si tú tienes un padre que se está quejando todo el día, un maestro que se está quejando todo el día, un equipo de trabajo que se está quejando todo el día, tú normalizas eso. Entonces tú dices, oye, yo tengo que entrar en esa atmósfera y sentir que lo normal es estarse quejando. Y eso no está bien, porque desde el punto de vista de tu salud mental, en momentos y coyunturas difíciles, tú tienes que saber dónde te vas a agarrar para sostenerte, porque resulta que comprometer tu vida emocional y mental es un precio muy alto. Necesitamos tomar conciencia de que tienes que tener espacios de distensión, espacios para que tú entiendas que lo que mereces es un espacio que te brinde posibilidades y que dentro de todo lo negativo que tú puedas ver hay cosas positivas y sí las hay. Lo que pasa es que tienes que empezar a buscarlas. Aquí yo creo que lo importante es accionar. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, si tú te responsabilizas, lo primero que tienes que hacer es no compararte. Es decir, a lo mejor a él le fue bien en 3 meses y a mí fue en 3 años. Y eso es normal. Es decir, entender que esa estandarización no existe. Y que lo que tú quieres construir, lo construyes haciendo. No viendo, no pensando, no ilusionándote. Así entendamos que antes del hecho está la planificación, ¿verdad? Pero si tú planificas y no accionas, ahí no va a pasar absolutamente nada. Y hay mucha gente soñando con cosas que no van a ocurrir. Y entonces dicen, no, pero es que el sistema, la situación económica, es que mi familia, es que mi esposo. No, hermano, es que tú no has tomado la decisión de construir un camino que sea factible. Y si no es factible, eso no va a pasar. Y si no va a pasar es por tu responsabilidad y punto. A ver, Rosaura, entendemos el hecho de que explicas de que nosotros nos creamos ese caos. Ahora, ¿cuáles serían las herramientas primarias que pudieras darnos para que esa persona que está creando ese caos y que está metido en ese torbellino gris pueda darse cuenta y empezar a salir? Mi recomendación sería, ¿verdad? Si tú tienes muchos saboteadores, es decir, cuando intentas hacer algo y rápidamente vienen pensamientos negativos, empieza a anotarlos. Busca tu hojita y anótalos. Pero después que los anotes, ¿verdad? Tú dejas eso enfriando ahí y entonces empieza a anotar qué cosas he hecho bien, cuáles de las cosas que he hecho se parecen a lo que yo esperaba. Y empiezas a descubrir que has logrado bastante. ¿Me explico? Porque a veces tú dices, no, yo quiero llegar a Barquisimeto, pero si llegaste de Caracas a Los Teques, avanzaste. Lo que pasa es que tú quieres ver la meta ya. Entonces tienes que saber que para acercarte a una meta hay pasos que dar. Y avanzar, aunque sea 2 pasos, te coloca en una situación mejor que en la que estabas antes. El tema es que siempre estás midiendo, o sea, con un estándar al que no has llegado todavía porque quizás no tienes la preparación suficiente, quizás no tienes el equipo suficiente, quizás no tienes el entorno adecuado, pero sí lo puedes construir. Cuando tú dices, bueno, yo voy a empezar, por ejemplo, digo, yo no tomo nunca agua, me voy a tomar 10 vasos diarios por 7 días. Si tú te tomas 3 y resulta que dices, no puedo, pero lograste 3, entonces tú te tienes que aplaudir. El primer fan que tienes que tener eres tú. ¿Por qué? Porque te planteaste una sobreexpectativa y no podías llegar allá. Ahora, el camino es el que te va a decir, el camino de la acción es el que te va a decir cuánto tú puedes rendir de acuerdo a tu expectativa. Porque a veces las expectativas son desafiantes y no son realistas. Entonces tú dices, no, yo lo que puedo son 3 vasos diarios, entonces bájale. Y cuando a lo mejor vayas haciendo 3 vasos, va a llegar un momento que haces 4, oye, avanzaste un punto. Pero no generes unas altas expectativas que después te hagan abandonar. Porque cuando abandonas, entonces tú dices, yo soy un fracaso. Y eso no es verdad. Porque no tomarte los 3 vasos fue una parte ínfima de tu vida. No puedes hacer el balance de tu vida con un hecho. Tienes que hacerlo con el balance de ellos. Bueno, fíjate qué interesante todo lo que está mencionando Rosaura. Y de un principio que hablamos de lo que era la pérdida, lo que podíamos hablar de lo que era una pérdida, ya sea de un ser querido, de un trabajo, de algo que te implica tú tratar de aceptar lo que es algo que ya no está. ¿Qué herramientas
herramientas o qué recomendaciones nos podía dar Rosaura de cómo entender y cómo procesar esa pérdida o esa falta que ya no tenemos? Bueno, yo te pudiera mencionar que cuando tú cuando tú estás en ese proceso de resistencia, lo que está ocurriendo contigo es que no aceptas el hecho. Y cuando tú aceptas, que dices, bueno, eso fue lo que sucedió y eso tiene unas implicaciones. Cuando tú te desarmas y ya no quieres luchar con eso, que es que la persona no está, porque en el fondo tú la estás buscando. Tú dices, pero ¿dónde está? ¿Dónde la encuentro? No está, aquí está su ropa, están sus cosas. Entonces tienes que empezar a aceptar eso. Aceptar significa, ¿verdad?, empezar a valorar todo eso que sí viviste con esa persona, empezar a generar un entorno nuevo desde el punto de vista de que si necesitas mover un poco tu casa, reorganizarla, donar su ropa, entender si fue una cremación, qué vamos a hacer con la ceniza, empezar a normalizar eso, porque a veces vemos la pérdida como una tragedia que arrasó con mi vida, y eso lo construyó tu cerebro, eso no es real. Entonces tienes que aceptar que es rendirte. Y si rendirte significa que vas a llorar, tienes que llorar eso, porque es un duelo, es un dolor que tienes. Y eso hay que transitarlo. A lo mejor a una persona le pasará en un mes, a lo mejor a otro en 6 meses, a otro en 3 días. Pero si tú te enclaustras, ¿verdad?, porque tú decides sufrir, porque estás haciendo resistencia a la no aceptación, eso es una posibilidad, pero sigue siendo tu elección. A veces eso te invade y te secuestra. Y hay personas que pueden estar deprimidas 5 años, 10 años, o caer en una situación más difícil. Y en el fondo es la no aceptación. Yo rescataría aquí, Rosaura, 3 puntos importantes de esta primera parte de la conversación, que son la red de apoyo, los pequeños pasos, no ponerse expectativas no realistas. Y la aceptación, que la aceptación, para llegar a ella, por supuesto, pasamos por la negación y por una serie de procesos que ya hemos comentado en otros programas que tienen que ver con el duelo. Pero al final, el producto es la aceptación. Bueno, realmente sí, Rosaura, además que me encanta que estemos aquí todos compartiendo toda esta información porque es una realidad. Y lo acaba de decir bien Rosaura, la aceptación. Y cuesta, uno se sienta y dice, esto pasó, sí pasó. ¿Y cómo pasó? Tienes que tomar herramientas para poder seguir. ¿De dónde sacarlas? De eso, de lo que has aprendido, de entender que es la vida. Y eso también es fundamental. No quedarnos no queremos que pasen muchas cosas, queremos que otras pasen, gracias, que quizás ya pasaron o están pasando en este momento. Pero lo importante de esto es entender que nosotros somos los dueños de esa decisión. La experiencia se construye a través del pensamiento. O sea, ¿qué estás recreando? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que tienes, verdad? Que te hacen salir de ese evento o que te hacen permanecer ahí. Porque hay pensamientos rumiantes. Sí. ¿A qué se decía pensamiento? Todo el día le estás dando vuelta a la misma situación. Tienes que aprender, ¿verdad?, cómo salir de los pensamientos rumiantes, porque eso te hace daño emocionalmente, eso te mantiene en una situación que no es fácil de manejar, ni es buena para ti. En consecuencia, lo más sano es que primero detectes ese pensamiento rumiante. ¿Cómo lo detectas? Si tú vas manejando, sí, mire, ¿cómo es posible? No sé qué tal. O sea, manejando lo hace, en trabajo lo hace, cuando alguien lo hace, entonces hay un pensamiento rumiante que me está haciendo daño. Cuando lo detectas, hay personas que me dicen, mira, Rosa, yo me he dado cuenta que cuando me está pasando en el carro, pongo música y ya se van. Yo me doy cuenta que cuando empiezo a interactuar con otra persona, se van. Entonces empieza a buscar qué te desconecta de eso para salir de ahí. Y hay cosas que le funcionan a uno y hay otras que le funcionan a otro. El tema es que tú sepas cuál es la que te funciona a ti. Bueno, así es. Gracias de verdad con esta información, Rosaura, porque hay mucho que conversar. Yo sé que quedan preguntas. Rosaura va a seguir con nosotros, pero sí tenemos que tomar en consideración todo esto. Hay que comenzar a reconstruirnos en momentos como este. No podemos quedarnos solamente en el lamento. No, evidentemente hay que hacerlo de la manera apropiada con los especialistas, pero siempre queriendo seguir adelante. Además, como yo lo digo en muchas oportunidades, si Dios nos dejó luego de este terremoto es por algo. Así que debemos seguir. Señores, ya Carlito nos está haciendo señas, hay que ponerle música a este negocio. Como bien lo hemos hablado en estos momentos, es importante también tomarnos minutos para descanso, para reflexionar, para sonreír, porque aunque nos cueste, la vida sigue y nosotros estamos en este mundo aún.
Si eso es así, es porque hay mucho que hacer. Así que, señores, vamos a ponerle música a este negocio y venimos con Rosaura Torres con muchísima más información en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. ¡Fuera de lugar! Ya volvemos. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Bueno, señores, y regresamos con muchísimo más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Bueno, sigue con nosotros Rosaura Torres hablando. Oye, en este momento tan difícil para todo el país, para todas las personas que nos encontramos, no solamente en Venezuela, sino el que está afuera y quiere ayudar de alguna manera más formal o tiene miedo y bueno, está asustado también y sufriendo por las personas que están en Venezuela, amigos, y así muchísimas otras personas de otras nacionalidades que se han conectado con la situación que estamos viviendo los venezolanos. Pero bueno, han quedado preguntas en el aire, Rosaura, y vamos a seguirles respondiendo a todas las personas. Sí, yo quería saber cuál es esa línea delgada que existe entre lo que mi mente se está creando y lo que realmente es real, llamémoslo así. O sea, esa línea finita para discrepar entre el pensamiento de lo que puede ser realmente una situación a lo que mi mente se está creando en ese caos. Bueno, fíjate bien, todos aprendemos desde muy pequeños una cuestión que se llama un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias está basado en la experiencia inmediata que tienes con tu familia. Si yo crezco con una familia caotizada, donde todo el mundo pelea, hace cosas inadecuadas, yo como niño normalizo eso, digo, una familia es esto. Si yo crezco así, para mí eso es normal. O sea, pelear, discutir, estar en un caos permanente porque esa fue mi experiencia vital. Ahora, si tú a través del proceso de socialización o cuando empiezas a compartir con tus amigas o cuando compartes con otras familias, tú ves, oye, pero se tratan diferente, oye, pero empieza un proceso de cuestionamiento. Esa es una forma de verlo, pero hay otra que es cuánto de eso, de esos referentes de mi familia, me proporcionaron experiencias que son gratas para mí o no. Esos son indicadores importantes. Si yo sé que la forma que yo aprendí, la normalización de lo que fue la conversación en la familia, no me hace bien, esa es esa línea de la que tú hablas. Es decir, hay algo que te dice, eso no está bien. Si algo te hace daño, si algo te humilla, si algo te hace sentir mal, si tú sientes que tú no te pareces a eso no está bien. El cerebro es sabio. El cerebro te dice, eso no, aquí hay una alerta. O sea, eso no está bien. Aunque las familias lo oculten, lo normalicen o sientan, bueno, no, yo te digo estúpida siempre porque eso siempre lo hemos hecho. Es que tú eres muy sensible. No. O sea, a ti no tiene por qué gustarte eso y tú decir, no estoy de acuerdo. Ahora, cuando ya eres adulta o si muy temprano puedes darte cuenta de eso, ahora es tu decisión hacerlo diferente, ¿verdad? Contigo, con tu pareja y con tus hijos. Pero ¿cuál es esa línea? La línea lo marca la parte emocional, definitivamente. Es decir, el ser humano es más del 90% de las decisiones que toma son emocionales, ¿verdad? Todo tiene una carga emocional. Cuando tú quieres ser racional, tú tienes que dejar que una emoción se aplaque, ¿verdad? Cuando tú dices, ay, me quiero comprar este colchón, me encanta, no lo compres ahorita. Piensa 3 días o 5 días y tú vas a decir, no, ese no es el que yo quería. Lo que pasa es que tú tomamos decisiones en fases pico y después tú dices, oye, esa no era la decisión. Tú quieres un carro y lo viste en las redes y vas de noche y no se ve nada, pero tú lo ves hermosísimo y lo pagas ahí mismo. Es una decisión emocional. Entonces al día siguiente cuando lo prendes, tú no tienes motor, no tienes caucho. Y tú dices, pero que me estafaron, pero de verdad te estafaron. Tú fuiste víctima de tus emociones. Ahora, ¿qué es lo importante? Tú tienes que empezar a conocer que eso tiene un rol determinante. La mayoría de las decisiones que tomas son emocionales. Entonces, tómate tu tiempo para que puedas calibrar bien esa decisión. Y así no solamente en elegir a algo, es en elegir a alguien. Discúlpame. Si tú vas a elegir, ¿verdad? Y eliges desde la emoción, ¿verdad? Porque, ay, es que no sé, hay un feeling tremendo y lo demás. Hay autores que dicen que el amor no alcanza, el amor solo no alcanza. Tienen que haber otras cosas que consoliden eso para que eso tenga futuro. Respondiendo a tu pregunta, cada uno de nosotros tiene ese sensor emocional para saber, mira, esto no se parece a mí, esto no me está gustando, porque eso lo sientes. Bien sea en tu familia, bien sea con tu pareja, bien sea en tu equipo de trabajo. Ahora, en ese momento que te pasa, la gran pregunta es ¿qué? De ahí en adelante, ¿qué va a pasar?
¿Tú te vas a conformar y vas a seguir? ¿O vas a emprender una lucha? ¿O vas a aceptar que tú elegiste estar ahí, pero que mañana quieres elegir otra cosa y eso está bien? Porque también hay personas que se empeñan en que no está pasando nada. En que, bueno, ocurrió esto, la vida continúa, el show debe continuar. Vamos a seguir como si nada pasó. Mientras más lo obvie, más rápido lo voy a superar. Eso también es una forma de negación. Bueno, hay un autor que habla de los juegos que jugamos. Y esos son juegos mentales que tú te haces. Y cuando tú estás en ese juego, a veces el juego es perder. Porque el hecho de que tú evites hacer contacto con alguien es no, es no aceptarlo. O sea, no, yo sé que no se murió, yo sé que eso no es una ilusión, eso es un hecho. Y te resistes a aceptarlo. Y entonces cuando te resistes a aceptarlo, estás sufriendo. Solo que no quieres porque hay otro temazo, que es el yo público, que eso es complejísimo, ¿verdad? Que cómo yo quiero encajar, qué va a decir la gente, qué opina la gente de mí por mis decisiones. Entonces, el yo público marca tus pautas. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando es que tú vas a existir con tus decisiones, con tus elecciones, independientemente de que le gusten o no a otros. Esa es la libertad. Rosario, lo que pasa es que, bueno, verdad que todo lo que tú estás diciendo es pero tan cierto, por eso es que te queremos y te admiramos tanto aquí en Fuera de Lugar. ¿Qué influencia puede tener esa costumbre familiar o costumbre religiosa a la hora de enfrentar una situación como esta? Bueno, si no estás preparado es determinante. Ahora, si tú tienes un andamiaje donde tú te conoces, tú sabes hacia dónde vas, tú sabes, incluso muchas veces tenemos la habilidad de ver cuál es el juego que está jugando el otro, porque hay gente perversa que te hace jugar unos juegos que tú no quieres. Pero porque tú como en la teoría del grupo dices, yo quiero pertenecer, entonces lo permito. Y a veces permites cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque todos queremos ser aceptados, porque eso te lo dice tu familia, te lo dice la escuela, no seas antisocial, pero hay cosas que tú no debes aceptar si no son congruentes con tus valores o con las cosas que tú crees que mereces. A veces poner límites no es fácil, porque estamos en esa lucha, porque nosotros nos movemos entre el todo y la nada, y resulta que entre el todo y la nada hay una gama de opciones, porque yo le puedo decir a otro, respeto lo que acabas de decir, pero no estoy de acuerdo, te agradezco no lo hagas más cuando yo esté presente. Y pongo mis límites, sin insultarlo, sin decirle, sin votarlo. Poner límites civilizados es algo que tenemos que aprender, porque no se trata de una lucha, ¿verdad? ¿Qué me haces? ¿Qué te hago? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Yo creo que tenemos que empezar a embarcarnos en el juego ganar. Que yo creo que es la vida saludable, y no entender que como tú acabas de señalar, se muere alguien, ya te llaman 200 personas dándote recomendaciones. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y eso es en el caso de cuando hay una pérdida de un familiar o alguien querido que fallece. Pero creo que a veces la situación es más fuerte cuando hay una separación sentimental, una separación de pareja. Claro. Porque no es el duelo porque esa persona se murió, sino es el duelo porque ya no la tengo. Claro, porque sigues jugando en él ganó y yo perdí. Y no siempre es así. O sea, esa es una trampa que tu cerebro te hace y tú caes en esa trampa. Por eso es que emocionalmente tu cerebro te dice, bueno, ¿cómo es posible que me hizo esto? El fulano, ahora yo. O sea, esa lucha te hace daños a ti. Ese es algo que estás cargando tú, esos daños que está afectando tu salud. No es fácil transitar ese otro camino, por supuesto, porque no se trata de que tú digas, no, pero es que yo soy invencible o yo soy insensible o no va a pasar nada. No, el tema es que ahora te vas a dar cuenta de lo que sientes, y ahora yo lo que te recomiendo es toma tiempo para que tú decidas conscientemente cuál es la reacción que tú como adulta quieres tener en ese momento. Entender las situaciones que nos pasan y no quedarnos allí. Y muchas veces nos quedamos en eso y pensamos que nosotros, además, otro punto, Rosaura, somos como el centro de atracción del mundo. Y no es así. Y lamentablemente no es así. Claro, el tema está en aceptar. Porque cuando tú estás sufriendo, te estás resistiendo a eso que es inevitable. Ahora, que tú sientas tristeza, que sientas dolor, que llores, eso es normal, es una emoción, tienes que expresarla, no la puedes reprimir. La pregunta sería, ¿qué quisieras hacer tú distinto? Porque no se trata de que yo diga mañana, bueno, voy a hablar tanto con la gente hasta que se me pase. No, es decir, hay una transición que tu cuerpo, tu mente, tu alma te está viviendo y tienes que darle tiempo que se exprese.
ahorita desde el dolor que sientes, no lo puedes negar, no lo puedes disimular, no puedes decir, bueno, eso va a ser hasta el miércoles. No, o sea, eso va a ir superándose en la medida en que tú aceptes que eso sucedió, lo aceptes. Aceptar es que hay una evidencia real de que eso ocurrió y en consecuencia sigas transitando tu vida, porque cuando tú te sientas, te encierras, tú decidiste estacionarte. Porque decidiste sufrir inconscientemente. Yo me voy a quedar aquí, en este lugar, luchando. No, porque pues ahí te puedes quedar muchos años. Y eso no es sano para ti, no está bien. Ahora tú tienes que seguir haciendo tu vida y dejar que el tiempo haga su trabajo. Y el proceso es de cada uno, el proceso es personal, es individual, pero sí llega un momento en que puede rayar en la patología. Todo va a depender precisamente de esos tiempos y de esas acciones. Interesantísimo lo que acaba de decir Verónica, precisamente yo pienso que cada uno ya en nuestra etapa de adulto hemos vivido en algún momento una pérdida, una carencia, ya sea de pareja, de amistad, de familiar, de trabajo, de un proyecto, algo que no se te dio, o no surgió, o no pasó como tú pensabas que era, y entonces surgen esos pensamientos en los que tú dices, ¿por qué a mí o por qué me pasó? Y entonces el trabajo de aceptación y el trabajo de vivir el duelo, los que hemos vivido todo lo que es esa etapa del duelo, sobre todo la pérdida de un familiar, como lo que lo ha vivido Efraín recientemente, pienso que una cosa importante es ocupar la mente, y la terapia ocupacional es importante, nos lo dicen mucho las teorías y los terapistas, porque la mente siempre va a jugar como a traicionarte y a querer envolverte en esa tristeza o en ese sentimiento de que no voy a salir de ahí, de que no cómo hago para superar este sentimiento, pero sí se puede, al final se puede. Cuando tú estás haciendo resistencia, tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que ser ella? El problema no es las preguntas que tú te haces, ¿qué te respondes? Porque tú dices que no fui suficiente, debí haber hecho tal cosa, entonces tú te haces responsable de algo de lo que no eres responsable. Entonces ese juego, es decir, ¿cuáles son las preguntas recurrentes cuando tú estás en ese pico, verdad? Y cuáles son las respuestas que tú te das. Porque si tú empiezas, por ejemplo, fracasaste en un proyecto, entonces no, es que yo no fui suficiente, viste cómo perdí mi plata, perdí la oportunidad, o sea, tú te estás culpando, ¿verdad? Tú te estás autoflagelando, ¿verdad? Y resulta que si tú despejas esa ecuación, te das cuenta, bueno, quizás no era la oportunidad, quizás el socio que me busqué no fue el indicado, pero ya entendí que puedo elegir mejor. Es decir, empieza a tratarte mejor, trátate bien, trátate con cariño. Porque nosotros nos autoflagelamos y eso no está bien, pero no nos enseñan a hacer lo contrario. Porque a veces tú te reúnes con un amigo y te dices, oye, mira, ¿sabes que el negocio que te conté me salió mal? Yo te lo dije. ¿Qué te está haciendo? Está reafirmando la tesis donde tú te tienes que autoflagelar porque tú eres un fracasado. Entonces, hasta los amigos hay que elegirlos mejor. ¿Entiendes? Porque quizás cuando tú cuentas algo, tú lo que quieres es que te escuchen y ya. Y el otro entiende que tú le estás pidiendo consejo. No, a veces tenemos que decirle, mira, yo practico esto. Yo cuando siento que necesito hablar con alguien, le digo, mira, voy a contarte todo, pero no necesito que me respondas nada. Escuchamos, pero no juzgamos. Sí, no me respondas nada. Exacto. La frase típica. No, pero acá de aplicar perfecto. Eso es sano, porque entonces tu cuerpo te dice, tienes que sacar eso, tienes que decirlo. Pero entonces el otro te juzga rápidamente, te dice, bueno, mira, tú tenías 3 candidatos, puedes coite ese. Entonces te empiezas tú cuando te vas, ya no te vas con tu cuento, sino con los anexos que el otro vino y hizo, y tú dices, no, vale, no, yo soy un fracasado. No eres, somos seres humanos perfectos, tenemos grandes oportunidades, cada vez que te levantas hay una oportunidad para ti. Tenemos que empezar a ver lo que sí hay, porque a veces nos enfocamos en qué nos falta y no qué cosas sí tienes. Y yo estoy segura que sí tienes muchas cosas, pero que no has volcado la mirada hacia ellas. Y yo digo, Rosaura, que lo contrario a la autoflagelación es el reconocimiento. Y qué difícil es practicar el reconocimiento. Sí, es muy difícil, pero ¿sabes qué pasa? ¿Tú sabes por qué es difícil? Porque muy probablemente fuimos muy sometidos a la crítica cuando niños. Y cuando tú has sido sometido a la crítica, eso queda como sellos en tu cerebro. No soy suficiente, todo lo hago mal, yo no sirvo, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy capaz de lograr. Pero cuando te das cuenta que tú puedes empezar a desactivar esas creencias negativas, hay que desactivar eso.
Hay que desactivar eso, porque eso son como minas que cada vez que alguien... Tú, ¿no les ha pasado, por ejemplo, que están hablando de un tema y hay algo que dice alguien que te enciende? No es él que te enciende, es tu conexión con esa bolsa de porquería que tienes guardada. Entonces hay que agarrar las bolsitas, ¿verdad? Empezar a abrir, pues no me sirve, no me sirve, esto no es mío. Y quedar con tu saco vacío y llenarlo con lo que tú decidas. Porque el otro lo que hace es detonar. Él no es el culpable. Él lo que hace es tocar la tecla para que te estalle. Temas políticos, pero bueno. Sí, eso me hace generar eso. Bueno, por supuesto, no, Rosaura, mil gracias por toda esta información, porque hay mucho de esto y podemos hacer, bueno, como siempre con Rosaura, miles de programas hablando de todo esto. Por supuesto, un mensaje final, Rosaura, y tus redes sociales para quienes te siguen y puedan entender que esto está mucho más allá a veces de lo que nosotros creemos, o hay un más allá y no lo estamos viendo. Bueno, yo diría una frase breve. No hay nada de ti que no sea perfecto. Ámate, acéptate y suelta. Rosaura Torrejú. Ella siente así como que le estamos interrogando. No entiendo por qué. Bueno, Rosaura, mil gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo espero que usted le sumara todas estas herramientas que nos está dando nuestra querida Rosaura Torres. Rosaura, agradecido siempre que estés en Fuera del Lugar compartiendo información en un momento tan importante para Venezuela y el mundo. Pero bueno, señores, ahora sí, como siempre les estoy diciendo desde el inicio, tenemos que ponerle música a este negocio. Sí, bien lo dijo Rosaura, debemos mantener el ánimo y eso es fundamental. Y ya en la próxima parte, las conclusiones finales de este ya especial programa del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de Lugar. Ya volvemos. Estás en sintonía de Fuera de Lugar. Y regresamos con muchísimo menos del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Bueno, señores, así culmina un episodio más muy especial luego de todo lo que conocimos con nuestra querida Rosaura Torres. Estas herramientas que nos suman, que nos dan la posibilidad maravillosa de comenzar la reconstrucción. Pero para poder llegar a eso, digamos, en modo de edificios, de casas, tenemos que comenzar por nosotros mismos frente a una situación tan compleja donde perdimos seres queridos, donde muchos estamos en duelo y efectivamente hay que aceptar y comenzar la reconstrucción, seguir adelante. Pero bueno, aquí yo no quiero hablar de estas conclusiones sin comenzar a agradecer a este equipo maravilloso que nos acompañó en este episodio y debemos hacer para comenzar con nuestra querida chef, la que le pone sabor a este programa, Maybeth Pérez, mi Maybeth. Tus palabras antes de ir y bueno, espero que haya cogido datos. Mucho más que datos. Bueno, yo feliz de este episodio, enamoradísima de lo que Rosaura nos deja. Bueno, ya sabe que yo soy su fan, no sé si la número 1, pero estoy entre esas 10 fans de ella, pero aún más agradecido con cada una de las personas que se toma el tiempo de escucharnos. Recuerde que cada invitado que traemos para acá le suma valor, le da herramientas y hoy sin duda una maleta cargadita de cosas interesantes y buenas que nos ha dejado Rosaura, porque bueno, yo soy una de las que me identifico y que bueno, tengo que colocar aún más esas herramientas. Bueno, lo importante es que cogió. Por fin cogió algo. Bueno, y ahora nos despedimos, el único, el señor Marcos Campos. Bueno, señor Efraín, interesantísimo el programa de hoy, encantado de haber tenido a nuestra invitada de lujo Rosaura, que nos ha enseñado lo que es reflexionar sobre el tema de los duelos, de las pérdidas, en aceptar, en pensar que hay un mejor mañana y que debemos seguir siempre adelante, ¿no? Oye, Efraín, quería comentar que, bueno, recordar también que la alimentación sana, nutritiva, consciente, con elección eficaz, también nos ayuda a superar estos procesos porque, bueno, los alimentos también aportan y son necesarios a nivel de nuestro cerebro y darnos ese momento de bienestar que también necesitamos para enfrentar estos duelos. Bueno, Efraín, yo te puedo decir que de verdad que el programa no es que estuvo de lujo. Esto fue un programa de oro con estrellas de diamante, con mucha energía positiva, porque Rosaura de verdad
que aparte que la queremos mucho en el programa y ella es parte de la familia de Fuera de Lugar, goza creo que del aprecio y el respeto de todos nosotros. Y por supuesto, bueno, tenemos que despedirnos de una amiga que hoy nos acompañó de este programa, la única, Verónica Oliveros. Bueno, me quitaste las palabras de la boca porque yo estoy más agradecida aún de volver a este bochinche el día de hoy, de estar con ustedes, compartir, y agradezco que el brujo se achante porque si sigue poniéndose viejo lo vamos a tener que cargar y no nos sirve. Pero si casi me tenés que cargar. Lo sé, por eso estamos a punto de comprar una de esas tronos para tipo Cleopatra para ti. Así que bueno, pues un abrazo a toda la audiencia maravillosa que la extrañaba muchísimo. Espero no perderme y pasar por acá en otra ocasión, probablemente en Navidad, para cantarte las gaitas que tú odias. ¿Cuándo lo vuelvo a invitar? Ya dentro de 5 años. Exacto, en Navidad, pero del 2030. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por haber estado con nosotros en este episodio. Por supuesto, nuestra invitada especialísima, Rosaura Torres, en un momento tan complejo como este. Yo espero que usted aproveche estas herramientas y entienda que podemos reconstruir, podemos hacer. Es muy difícil, sí, claro, tenemos miedos encima, preocupaciones, situaciones que jamás pensamos que íbamos a vivir. Pero aquí estamos, y eso también es lo importante de todo esto. Cuando el dolor no nos cae, como decimos en Venezuela, caemos en la locha, que estamos pasando por esta situación. Bueno, efectivamente, en primero agradecer que estamos aquí y entender que si eso ocurrió y seguimos vivos es por algo. Así que no se pregunte por qué, pregúntese para qué. ¿Cuál es ese motivo que hace que usted siga? ¿Cuál es lo que tiene que hacer de ahora en adelante? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, descubrir este camino que nos toca seguir y hacerlo, ayudar, por supuesto. Tenemos que seguir ayudando a todas las personas que podamos. Si usted nos escucha desde el exterior, hay maneras de ayudar personas aquí en Venezuela. No deje de hacerlo. Se puede poner en contacto con nosotros y bueno, con gusto lo vamos a poner directamente con personas necesitadas, porque esto va más allá de quien perdió la casa. Es un proceso muy largo, pero que nosotros, como bien lo hacemos desde hace 9 años, vamos a seguir aquí apoyando, dando herramientas cada semana con nuestros invitados. Ojalá que usted lo disfrute, porque también hay que vivir, hay que celebrar el que estemos vivos. Usted ahorita quizás no tiene el ánimo de decir, bueno, no quiero fiesta. No, esto no es una fiesta. Pero sí agradecer que estamos aquí. Por algo es esto. Y como siempre les digo, vea ese vaso medio lleno y no medio vacío. Y este es el mejor momento para que lo veamos lleno todos. Porque es entender que aquí seguimos. Tenemos que hacer el país. Hoy las noticias nos demostraron que debemos seguir. Nuestra invitada nos dio herramientas para hacerlo. Señores, hagámoslo. Comencemos el proceso, vivamos todo eso, nos abrazamos. Y eso es lo que va a permitir que no solamente Venezuela, sino usted, que quizás desde donde nos está escuchando está pasando un proceso difícil, entienda que todo tiene de verdad salida, si usted realmente quiere hacerlo. Y como siempre les digo, desde el año 2017, cada miércoles nos escuchamos la próxima semana con un episodio más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Chao, chao.